Quiero compartirles la palabra que está en Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 33 al 36, dice lo siguiente: Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo de un almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Amén. Las enseñanzas de Jesús son muy prácticas y muy directas. Son sencillas y son aplicables. Una lámpara es una lámpara aunque esté prendida o esté apagada. Nosotros somos esas lámparas. Depende de nosotros en qué condiciones está. Aquí dice que una lámpara no debe esconderse porque es necesario que dé luz. Lo importante es ese foco que hay que prender para que dé luz. Ahora, no puede simplemente estar prendida, sino que tiene que ser visible para que las tinieblas se disipen, desaparezcan. Porque si ponemos la lámpara debajo de la cámara prendida, no va a iluminar la habitación. Lo mismo sucede con nuestra vida. Podemos estar en la iglesia, podemos conocer los versículos bíblicos, podemos estar sirviendo, pero nuestra luz puede ser media en tinieblas y no del todo brillante. Cuando una luz no alumbra, una luz está tapada y no alumbra cuando, a pesar de ser religiosos y de tener conocimiento intelectual de lo que dice la palabra, somos personas que critican, somos personas que cuestionan, son personas que tienen sus propios criterios. Somos personas que estamos mirando siempre lo negativo, estamos mirando siempre con pesimismo, estamos marcando siempre lo que falta o lo que debería ser, lo que tendría que ser cambiado, lo que no se dieron cuenta que tendría que hacerse de otra manera. Y yo creo que todos en algún momento estuvimos en ese lugar. Yo estuve en ese lugar. Estuve en el lugar de creer que mi experiencia en el mundo y mis conocimientos podían mejorar lo que el Señor estaba haciendo y tenía ideas de cosas que tenían que ser hechas diferentes. El Señor no precisa de nuestras ideas ni de nuestros brillantes criterios. Necesita ojos sanos. Necesita que esa ventana pueda mirar en forma positiva, en fe, pueda mirar más allá de lo que realmente es la realidad para saber que hay alguien que tiene la capacidad de transformarla y de puede hacerlo a través mío inclusive, siempre y cuando yo me disponga a alumbrar como alumbra el Señor, que me disponga a ser parte de ese plan maravilloso que Dios tiene para la iglesia, donde no negamos la realidad, donde no negamos todo el proceso que todos necesitamos hacer, que no negamos aquellas mochilas que venimos arrastrando por años, que tenemos heridas, que tenemos situaciones, que hay cosas que tienen que ser resueltas,
pero en la medida que nos disponemos hacia el Señor y nos disponemos a mirar en fe por encima de esa realidad, sabiendo que el Señor puede transformarla y que además tengo un cuerpo alrededor mío que está dispuesto a colaborar con el Señor para que yo pueda suplir y salir de todas esas circunstancias, no voy a poder ser esa lámpara que no tiene nada de tinieblas, que es lo que dice en el versículo 36. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con todo su resplandor. Sanidad interior. Necesito abrir mi vida. Necesito que me ayuden. Necesito sanar mis heridas. Necesito que me ayuden en mis áreas emocionales. Necesito que me ayuden en aquellas cosas que están distorsionadas en mis pensamientos, que a pesar y que a través de lo que he vivido, de las circunstancias de la vida, de la crianza o de tantas cosas que pueden haber sucedido, ahora el Señor, por el obrar del Espíritu Santo, lo puede redimir de tal forma que aquello malo se transforma en un testimonio de poder para inclusive alcanzar a otros. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Cuando esto no sucede, cuando no hacemos este proceso, cuando no permito que mi carácter sea tratado por Dios, comienza a obrar lo que dice en Efesios 4, versículos 26 y 27. En Efesios dice: vamos a leerlo, ¿apareció? Dice: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, cuando las cosas no son como a mí me parece, cuando no se resuelven con mis criterios, porque un ojo malo es un ojo que se mueve con criterios propios, no con los del Señor. Y cuando esto sucede, empieza el enojo, empieza el malestar, empieza la crítica, empieza lo negativo, empiezan los cuestionamientos, empiezan los juicios. Y dice que ese enojo abre puertas al mundo espiritual. Le damos lugar al diablo. Y cuando le damos lugar al diablo, comienza el diablo a trabajar en nuestros pensamientos. Comienza el diablo a trabajar en nuestra mente. Comienza el diablo a darnos mayores argumentos para que nos sigamos enojando y fastidiando y sintiéndonos mal. Y comienza el diablo a darnos también elementos para justificarnos de que nuestra actitud es la correcta. Y lo que sigue a eso es la amargura. Es la amargura. Como dice en Hebreos 12:15. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea, cuando el ojo es malo, cuando vamos haciendo este proceso de no dejarnos tratar por el Señor, comienza la amargura, comienza esa raíz que empieza a crecer, porque son raíces que se aferran fuerte al alma y que cada vez tienen más fuerza, cada vez hacen que crezca más la amargura. Es un fruto que empieza a crecer con fuerza y que se establece, que se arraiga profundamente. Entonces el alma comienza a estar contaminada. Empezamos a tener enojos reales y enojos irreales, cosas que son ciertas y cosas que nos parecen, y comenzamos a contaminar, porque se abrieron puertas al mundo espiritual. Los complejos se profundizan, los cuestionamientos se profundizan. Veo solamente problemas, como dije antes, reales o irreales. Y se amarga y el alma se enferma y ese alma contamina. Y como dice en Proverbios 17:22, la aflicción, el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. O sea, hay huesos que se secan, hay vidas que se secan, hay vidas que se enferman,
hay vidas que se apartan a causa de esa amargura y muchos otros son contaminados. Pero hay una solución. Dios tiene siempre soluciones. Dios tiene oportunidades. Y a veces hasta segundas oportunidades. Dice en en Lucas capítulo 13. Dijo Jesús también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, porque ¿para qué vamos a inutilizar la tierra con algo que no da frutos? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. El Señor, en su gracia, está dispuesto a que no seamos cortados. Pero también muchas veces no es el Señor el que nos corta, sino que nos cortamos nosotros. Dice en Proverbios 18:1 que todo aquel que se aparta o todo aquel que es egoísta procura su propio deseo. O sea que nosotros también podemos cortarnos por nuestra cuenta. Cuando tenemos nuestros criterios, cuando tenemos nuestra forma de pensar, cuando no es la del Señor, cuando son cosas que queremos nosotros que sean hechas y nos obstinamos con lo que nosotros queremos, nos estamos cortando porque procuramos nuestro propio deseo y no el del Señor. Pero aquí está hablando de cortar el Señor. Y aquí estamos viendo la manifestación de la gracia de Dios. Acá vemos a un dueño de la viña que al ver que esa higuera en Palestina, la tierra era escasa, la tierra buena, había que cuidarla. No se podía ocupar el espacio con cosas que no dieran fruto. Y esa es una buena imagen para la iglesia, el hecho de no ocupar espacios cuando no estamos dispuestos a dar fruto. Entonces, esa imagen que está mostrando el Señor, que Él ve que no hay fruto, que pasaron 3 años, que era ya el tiempo propicio para que la higuera comenzara a dar fruto y no lo da, entonces la quiere cortar. Pero ahí vemos la misericordia de Dios, vemos a Jesús, vemos el obrar del Espíritu Santo, que propone esperar 1 año más. Y dice que va a cavar alrededor de la higuera, que va a llegar a la raíz, o sea que va a cavar, va a profundizar la obra del Espíritu de tal forma que va a comenzar a buscar de sanar ese árbol, esa viña, para que dé fruto. Y dice además que la va a abonar, o sea que va a poner de la palabra de Dios para abonar una vida, o sea, las vidas son abonadas con la verdad para desalojar la mentira. Y yo necesito ese proceso a través del cuerpo de Cristo. Necesito que se ahonde en mi vida, que me hagan ver las raíces que tienen que ser arrancadas y que están enfermas y que han dañado y que traen amargura para que pueda aflorar. Y también dice que va a regar. Y va a regar con oración, va a venir la obra del Espíritu Santo, o sea, la palabra y el Espíritu Santo obrando en las vidas para que todo aquello que impide que yo sea una luz que alumbra y resplandece y quita las tinieblas alrededor, como fue proclamado hoy aquí en la alabanza. Pero para eso yo necesito un trato de Dios. Y para ese trato de Dios necesito ayuda. No se sale solo. Estamos llamados a salir a través del cuerpo de Cristo. Las virtudes de Cristo están en su cuerpo. Las gracias se manifiestan en su cuerpo. Los dones se manifiestan en su cuerpo. Y el Señor dice que por los frutos los conoceréis. Y nosotros tenemos que ser viñas que dan buen fruto.
Y para dar buen fruto necesitamos ser cavados, necesitamos ser abonados, necesitamos ser regados en oración, necesitamos ser ministrados. Así que vemos aquí la segunda oportunidad que el Señor da para que podamos ser conocidos por los frutos. O sea, somos viñas que tienen que ser restauradas. Y siempre hay una segunda oportunidad. Si leemos en el Antiguo Testamento, Samuel estaba decepcionado de Saúl, estaba triste. Samuel, que había amado a Saúl, que estaba feliz por ese hombre alto y bien parecido que era ungido rey. Samuel lo besó, Samuel puso todas sus expectativas sobre Saúl y Saúl lo decepcionó. Y pasaron muchos años, Samuel dejó de ministrar, Samuel dejó de profetizar, Samuel dejó de participar con el rey y recibe el llamado del Señor preguntándole dónde está y qué está haciendo. Y el Señor le dice, llena tu cuerno de aceite, que tenés que ungir un nuevo rey. El Señor nos llama a todos y en esta segunda oportunidad que Dios da a las vidas, lo primero que nos dice es que nos llenemos del Espíritu Santo. Llena tu cuerno de aceite, le dice a Samuel. Y Samuel llena el cuerno de aceite, pero Samuel venía de estar jubilado. Había perdido la práctica, no tenía discernimiento de quién era el que iba a ser escogido. Y los va viendo por la apariencia, y Dios le dice, no es por la apariencia, es por el corazón. El Señor mira nuestro corazón. El Señor está queriendo que nuestro corazón sea salado. Está queriendo que nuestras vidas den fruto, y fruto abundante. No hay cristianos de segunda clase para el Señor. Todos los que hemos sido llamados con un propósito. Todos hemos recibido de su gracia. Todos tenemos una ubicación específica en el cuerpo. Depende de nosotros asumir esa responsabilidad. El Señor está llamando. Se me adelantó. Hermanos, este buen papá, como fue dicho hace un instante, nos ama tanto, nos tiene tanta paciencia, nos busca con anhelo, nos quiere que alumbremos, que seamos resplandecientes, que seamos sanos. Cuando Él nos hace brillar, ya ni siquiera es tan importante la capacidad que tengamos de ser testigos y de saber predicar. Cuando una vida brilla, es una vida que encandila y que muchos quieren saber qué está pasando con esa vida. Cuando una vida que es cambiada y los que lo rodean comienzan a ver que esa persona cambió y que ya no es la misma y que tiene distintas actitudes y que cambió su forma de hablar, de expresarse, y la forma de ver a los demás, cuando se habla en fe y cuando se habla con aliento y con ánimo y se ve y se proyecta a cosas mayores y se estimula a los demás, eso alcanza para demostrar que hay una vida nueva en nuestro interior. Y es lo que el Señor quiere. No precisa que seamos religiosos, ilustrados y que conozcamos perfectamente todos los versículos y que los podamos repetir. Lo que necesita son vidas que lo expresen a Él, con misericordia, con gracia, con la llegada a las necesidades de las personas, con palabras específicas y puntuales, con ayuda, con ministración, con sanidad, con liberación, con discernimiento, para poder movernos en todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Para eso
para alumbrar, para dar fruto, necesitamos abrir nuestra puerta del corazón y reconocer nuestras carencias y pedir ayuda. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, este es un mensaje de verano, cortito. Dios les bendiga. Hoy somos pocos. ¿Saben que es sano que seamos pocos? Es sano porque primero que necesitamos descansar, pero es un grupo muy grande de hermanos que se fueron juntos a vacacionar. Aprovechar el verano, tiempo de vacaciones, para tener comunión y profundizar relaciones es importantísimo. No toda la vida nuestra son reuniones. La iglesia es relación. Y en esa relación, unido a lo que hablé esta mañana, también hay salud, hay sanidad. Porque en la relación natural, llana, de amistad, de compañerismo, también somos ministrados. Nos juntamos con personas que ya de repente transitaron, aquellos que están criando hijos, que ya transitaron la crianza y de ellos podemos aprender muchas cosas. Hoy es muy importante que los más jóvenes y los matrimonios más jóvenes aprendan de los matrimonios mayores. Es tanta la contaminación que hay con respecto a los criterios de cómo es el orden de la familia de parte de Dios y de la crianza de los hijos. Se ha metido tanto el mundo que ha debilitado lo que Dios estableció. Entonces se necesita, para sanar todo eso, que se aprenda de los que ya transitaron en fe la construcción de su hogar. Porque hay mucho desorden. Hay padres que tienen temor de confrontar a sus hijos, de ponerle límites. Hay padres que viven a expensas de que el chico no lo avergüence. Y saben que los chicos que avergüenzan en público es porque no son corregidos en privado. Yo creo que este año vamos a tener que hablar de la familia y vamos a tener que hablar de la crianza de los hijos, porque hay mucho del mundo en la crianza de los hijos y es tiempo de que nosotros nos plantemos con la verdad de Dios, también en esa área. Esto es una ensalada, lo que estoy hablando, porque hablé de una cosa, hablo de otra, pero es todo necesario. Amén. Bueno, le damos la gloria al Señor, bendito sea su nombre.